Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a los encuentros FEBILAC. Espero hayan disfrutado mucho los dos encuentros anteriores. En el primer encuentro nos acompañó el Padre Jesús Vicensy, donde hablamos de la palabra fuente de vida. Con el Padre Eric Ovaldía nos introdujo a la pregunta ¿dónde está tu hermano? Bueno, amigos de América Latina, del Caribe y las Antillas, hoy para nuestro encuentro nos acompaña una mujer muy especial, Rebeca Cabrera, coordinadora de la zona andina a la cual también pertenezco. Hola Rebeca, qué alegría y gusto contar contigo en este tercer encuentro FEBILAC. Pero antes de empezar este encuentro, cuéntanos un poco de ti. Hola Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos en estos encuentros FEBILAC. Para nosotros, dentro de la FEBILAC, valga la redundancia, es un verdadero honor poder compartir con nuestra gente de América Latina estos pequeños encuentros que de alguna manera u otra nos acercan y dan como una pauta de esperanza en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos. Sí, realmente yo formo parte de la FEBIT como coordinadora zonal de los países andinos que comprende Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela. Y participo desde aproximadamente el año 2000 en la FEBIT de manera activa. He tratado de ir a la mayor parte de los encuentros y eso cada día me ha enamorado más de la palabra. Claro está, ya me había enamorado previamente. Como me dices que hablo un poquito acerca de mí, te diré que yo soy bioanalista. Creo que en Colombia se le dice bacteriólogo, no sé en los demás países de nuestra América, pero ciertamente hubo un momento de mi vida ya casada, con 3 hijas, que yo sentí la necesidad de dar razón de mi fe en este mundo secularizado donde estamos. Y allí partió mi interés de estudiar teología, cosa que hice en la Universidad Católica Andrés Bello. De allí empecé a participar en la Sobicaín, una escuela bíblica que también se encuentra en otros países. Rubén, que nos acompaña, también trabaja en la Sobicaín de Argentina. Y en efecto, la Sobicaín me dio una profundidad en todo lo que era la palabra de Dios hasta el punto que seguí enamorada de dicha palabra y me regresé a la Universidad Católica donde hice una maestría en teología bíblica. Entonces, el problema, si es que vamos a llamarlo así, de meterse con la palabra, es que uno ya no puede parar. Enamorarse de la palabra es seguir cada vez profundizando, cada vez más. Y yo dije, bueno, como mujer, qué mejor que profundizar desde la óptica de la mujer, tratar de rescatar todas esas mujeres y esos rostros invisibilizados a lo largo de la historia de Israel, que muchas veces pasaron en forma anónima y que sin embargo marcaron pautas importantes en algunos momentos de profundización, en algunos momentos de quiebre. Y eso me hizo seguir estudiando y tuve la oportunidad y la bendición de poder sacar un doctorado en una universidad en Sevilla, la Universidad de Sevilla, en la que me doctoré en un programa que ubicaba mujer, escrituras y comunicación. De allí en adelante, bueno, he tratado sobre todo de estudiar la palabra desde esta óptica femenina y quizás ese va a ser digamos, la mayor parte de mis intervenciones en estos encuentros va a ser precisamente a partir de puntos bíblicos que toquen precisamente lo femenino. Y te reitero las gracias por esta invitación. Estamos encantados en la coordinación de la FEBI de tenerte con nosotros. Gracias por compartir un poco de ti, de tu familia, de tu profesión y todos esos estudios que has realizado en teología bíblica y de la mujer. Bueno, a continuación, la doctora Rebeca Cabrera, desde la óptica desde los profetas, nos va a hablar de un tema muy interesante: los profetas ante la explotación del poder. Sin más preámbulos, entonces los dejo con la doctora Rebeca y con este tema que segura estoy que les va a gustar.
Hola, nuevamente estamos con ustedes en esta oportunidad para hablarles de un tema apasionante: los profetas frente a la explotación del poder. Estamos claros que la revelación judeocristiana es una religión profética y tiene su eje en la comunicación de Dios con el mundo por la palabra humana. Esta se realiza por medio de personas que se caracterizan por tener una profunda experiencia de Dios. Por eso llama a hombres y mujeres para integrarlos a su obra de salvación, dándose una profunda alteridad entre el profeta y la palabra de Dios a proclamar como imperativo radical. Desde el momento en que se es escogido, la vida del profeta o profetisa se convierte en profecía. Se le arranca de la privacidad y queda constituido en mensajero de una palabra que convoca a dos extremos al encuentro: reclama aceptación y obediencia. El conocimiento del mundo profético nos integra a la cosmovisión de un pueblo cuyo destino dependía de Dios. Ahora, muchos piensan que los profetas son personas de Dios capaces de predecir el futuro, lo que convierte sus textos en algo así como ediciones bíblicas de la Buenaventura. Nada más falso. El profeta es un personaje enigmático que supo influir seriamente en el camino histórico religioso del pueblo de Israel, en una sociedad donde lo sagrado ocupaba un lugar de primer plano. El término que utilizamos, profete, viene del griego. Es algo así como el que habla en lugar de otro o el representante de un tercero, pero en hebreo adquiere un sentido más profundo, como portavoz. Tiene 315 usos en el Antiguo Testamento y se refiere no solamente a los profetas conocidos por nosotros, sino también a los falsos profetas, incluso a los profetas de Baal. Son personajes que pueden actuar individualmente o en grupo, unos ligados a la corte, otros al templo. Incluso las mujeres formaban parte de este movimiento con gran prestigio. Son personajes carismáticos que vuelven a las raíces de la experiencia humana para hablar en nombre de Dios. No tienen más autoridad que su experiencia y testimonio para orientar, anunciar, corregir y salvar al pueblo en momentos decisivos, tomando en sus manos las riendas de la vida del pueblo para hacerlo avanzar. ¿Y esto por qué? Porque el profeta es la palabra misma de Dios. Al mismo tiempo pertenece a su pueblo, se identifica con él, vive sus vicisitudes, sufrimientos, angustias y participa de su suerte. Interpreta sus anhelos y particularmente es la voz de los sin voz, la palabra clamorosa de los silenciados. Su mensaje es la instancia crítica junto a los reyes y pueblo para conducir la vida personal, social, política y religiosa a partir de los lineamientos de la Torá, cuyo carácter sagrado será reafirmado por los profetas. Para ellos, la sociedad no es el espacio donde viven la vocación tratando de conseguir su propia realización, sino que son designados para cimentar a Israel como pueblo de Dios. Entonces, el profeta busca el rostro de Dios vivo y su experiencia de intimidad con Dios se convierte en la razón de su misión. Su pertenencia a Dios se transforma en entrega generosa a los hermanos y hermanas. En ese ir en nombre de Dios al pueblo, el profeta también sufre un vuelco extraño, porque se convierte en el intermediario y vocero de un pueblo agobiado, sufriente y anhelante delante de Dios, siendo una invocación en favor de los otros, de los cuales se hace personero. El profeta, por así decirlo, practica un ministerio individual en el que sobresale por encima de todas las cosas la recepción de la palabra de Yahvé, que debe ser comunicada. Es predicación encarnada en la realidad. Podríamos decir entonces que el profeta presenta varias características. Primero, es una persona inspirada
porque la palabra divina no es tanto respuesta a la preocupación del futuro, sino un llamado a la piedad, a la rectitud moral. Por tanto, no es tan importante el conocimiento de lo venidero, sino el conocimiento de la voluntad de Dios. Ejerce también gran autoridad a través de esa palabra, proclama la justicia de Dios, denuncia la injusticia del sistema, convirtiéndose en la autoridad más propia de Israel. Lo que caracteriza esa palabra es su vehemencia, su entusiasmo. Podríamos decir que el profeta es seductor. Es algo así como un reto del espíritu al mundo en la comunidad de creyentes. Por otra parte, su expresión es apasionada, de pronto hasta encolerizada y llena de furia, a veces adolorida, y en otras con gran emoción y ternura infinita. Por otro lado, es un personaje carismático, porque rompe barreras de edad, sexo y condición. ¿Y esto por qué? Porque recibe directamente de Dios su consagración o investidura profética. Esta experiencia se vuelca en un modelo que es el relato vocacional, cuya intención, si se quiere, es justificar la elección del candidato para la misión divina. También es un personaje público. Los profetas, profetizas, expresan la palabra. Algunos la comunican por escrito. Sabemos que hay 16 profetas escritores en los textos bíblicos, pero oral o escrito, su discurso adquiere muchísima fuerza cuando se suma el lenguaje de los gestos y los signos. Este rasgo podría a veces resultar extravagante, porque cuando el profeta afirma palabra de Dios, oráculo del Señor, esto me hizo ver el Señor, pareciera algo extraño a la mentalidad moderna, porque sugiere como una comunicación directa, casi física, entre el profeta y Dios. Entonces, pero sí muestra una realidad profunda. Pero también el profeta es un personaje amenazado, porque la existencia de los profetas no fue fácil. Sabemos, por ejemplo, que un Elías huye del rey, Amós es expulsado del norte, Miqueas va a la cárcel, Zacarías es apedreado en el atrio del templo, Jeremías es considerado un traidor, Oseas es considerado loco y tonto. No fue fácil para ellos realizar su cometido. ¿Cuántas veces en los escritos captamos el desamparo del profeta y la convicción de un abandono total por parte de Dios sobre su condición de enviado, lo que les obliga a interpelarse continuamente y discernir si sus palabras son comunicación de Dios o son palabras propias? Está claro que cuando el pueblo se asienta en la tierra prometida y va transitando paulatinamente del nomadismo al sedentarismo, de la ley del desierto a la convivencia social, de la guía de personajes carismáticos como fueron los jueces al estado monárquico. Entonces, en este nuevo género de vida que puso a prueba la fidelidad del pueblo a la alianza, cuando surgen estos personajes comprometidos en la defensa de la alianza de Yahvé. Los profetas se ocupan del pasado histórico, es cierto, pero más allá de eso, de las infidelidades y fracasos históricos, lo que más interesa para ellos es que surgen como tarea salvífica en la época monárquica. Para ellos, el hecho de que Dios los conforte, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, es de alguna manera la manera más plástica de ver cómo esa respuesta de fe y encargo es el fundamento del gozo del elegido. Ellos prácticamente orientan su crítica al rey, a la corte, pero también al pueblo por darle la espalda a la alianza. Los ejemplos abundan. Desde este punto de vista, la vocación profética es un compromiso a purificar la fe ya vista de los ídolos que a lo largo de la historia del pueblo de Dios la han contaminado. Entonces, desde este punto de vista, interpelar y purificar la imagen de Yahvé que maneja Israel en cada tiempo histórico fue, digamos, el papel
más importante y preponderante de estos personajes. Podríamos decir incluso que hay momentos decisivos en la presentación del profeta o de los profetas en general, y podemos explicitarlo de la siguiente forma. Dios está con los pobres y envía al profeta hacia los pobres y débiles, hacia la viuda de Sarepta, hacia todos aquellos que de una u otra manera están con limitados medios de vida. Al representar al Dios de la vida, la mujer lo reconoce como profeta y como hombre de Dios. Sabemos que Jesús estuvo más cerca de los pobres y los oprimidos, de los enfermos y los marginados, que ningún otro profeta. Y en esa cercanía es conocido como Mesías, o es reconocido como Mesías. También Dios está con los solidarios de los pobres y los débiles, con aquellos que son capaces de compartir con los necesitados. Es la exigencia de Jesús a sus discípulos que den de comer a los hambrientos y que renuncien sus bienes a favor de los necesitados. Por otra parte, otra característica de los profetas y su mensaje es que Dios no está con el poder violento, no usa el fuego del cielo que demuestre su verdad con el poder de la muerte, sino que está en el suave silencio de los inocentes, en el grito callado de todas las víctimas y crucificados de la historia. Por eso Jesús va a rechazar el camino del poder como tentación satánica y enseñará a sus discípulos a buscar solo el camino del servicio. También Jesús está en la denuncia valiente que hace el profeta de las injusticias y violencias de los más fuertes. Y la fuerza de Dios está precisamente con esas personas que denuncian, aquellos que roban impunemente a los de abajo o los calumnian. Fíjense que Jesús no perdió mucho tiempo denunciando a los poderosos, pero su mundo de valores se opuso radicalmente a quienes ponían su confianza en el ídolo Mamón, capaz de acaparar el corazón humano. Por eso a nosotros cristianos nos corresponde denunciar todo aquello que va en contra de la vida. Ahora, podemos decir que las exigencias éticas que surgen del grito de los oprimidos, del pobre, del marginado, del excluido, son el rostro de la trascendencia, el rostro de Dios, de los profetas y de nuestro Padre y hermano Jesús de Nazaret. Entonces, a los profetas les duele el presente, esas situaciones tan terribles, y por eso son continuamente se enfocan en llamar a la conversión. Tal es el caso paradigmático del profeta Amós, y quisiera detenerme con este profeta, que es considerado de alguna manera el profeta de la justicia, ¿no? Amós fue un personaje histórico, quizás el primer profeta que nos transmitió su mensaje por escrito. Lo curioso es que no fue sacerdote, ni aristócrata, ni político, ni parlamentario en la corte de Jerusalén. Pero el Señor lo mandó a predicar. Era de la población de Tecoa, en una región árida a pocos kilómetros de Belén. Ahora, lo más sorprendente de este profeta es su agudeza para leer e interpretar los signos de su tiempo. Podríamos decir que un pastor sabe discernir sobre el tiempo y las cosechas, pero pareciera que supo también conocer el corazón humano. Ahora, ¿en qué momento habla este profeta? Desde el punto de vista histórico, el inicio de su profecía se da en la primera mitad del siglo VIII a.C., cuando reinaba Jeroboam II, gran militar, que ensanchó la frontera de Israel, derrotó a Damasco y se anexionó territorios en Transjordania, alargó las fronteras hasta el Mar Muerto. ¿Y cuál fue la finalidad de todo esto? Recaudar tributos y controlar las rutas comerciales. Durante este tiempo la economía progresó muchísimo, gracias al comercio de las caravanas, el desarrollo de la industria textil, la explotación de las minas de cobre. Fue una época de esplendor macroeconómico desconocida, si se quiere, desde los tiempos de Salomón. Entonces es paradójico que ante eso Amós llegue a denunciar la ruina de su pueblo en momentos de tanta estabilidad y prosperidad financiera. Este fue un gobierno en el que se vivió
la paz, pero no la justicia. Amós fue capaz de intuir que esa bonanza iba a acabar y que se iba a avecinar una catástrofe. Evidentemente, la historia le dio la razón, porque hacia el año 745 aparece el imperio asirio con capital en Nínive, en la figura del expansionista Tiglat-Pileser III, y sabemos que la política de los asirios fue muy dura, porque fue un pueblo aguerrido, extremadamente cruel, dotado con carros de guerra e incluso un poder de infantería poco conocido en la época. Este imperio acabará con el reino de Israel, sufriendo el pueblo la amargura del destierro, pero tuvo que pagar duros tributos que debían ser costeados por los ricos. Pero ellos lo sacan de su bolsillo, no, ellos lo cargan sobre los hombros de los más débiles. Entonces Amós, en sus oráculos, denuncia las injusticias domésticas y la voz de grandes catástrofes sociales. Entonces, de alguna manera nos encontramos en una situación bastante de penuria. Trabajo y sobrevivencia en la época de Amós eran bastante peculiares. Un gran contraste entre la ciudad y el campo, donde vivía la mayoría de la población, en pequeñas villas, desprotegidas, sin muros, en las que apenas se producía lo necesario para vivir. Y la tierra de la que los campesinos sacaban su sustento no se vendía, era la herencia de los hijos. En las ciudades, por el contrario, vivían pocos, pero estos se agrupaban en clases de acuerdo al control del conjunto social, principalmente sacerdotes, funcionarios reales, comerciantes, ejército y terratenientes. Alrededor de las ciudades encontrábamos círculos de esclavos y gente empobrecida que prestaba servicio a los señores, porque las ciudades eran como una especie de burgo que controlaba a los moradores empobrecidos y a los campesinos. Un elemento importante de la cultura mediterránea a la que pertenecía Israel era la fertilidad de la tierra, apta para la agricultura, donde se cultivaban cereales como la cebada, el trigo, el aceite de oliva, el vino. En esta época no existían monedas y se trabajaba con trueque. Se cultivaban vegetales como la higuera y la ganadería también iba pujante. Las cabras, si se quiere, en las zonas más pobres. Pero en el medio pastoril, los impuestos a las cosechas eran muy elevados. Incluso el producto de la primera cosecha era para el rey. Se llamaba cosecha del rey. Se daban ciertas luchas entre los sacerdotes y poderosos por el control, lo que se refleja en el pago del diezmo. Su formulación teórica fue más tardía, pero ya en la práctica era vivida desde la época de Salomón por el pueblo. Entonces surge como una clase dirigente que en situaciones de escasez acumulaba riqueza en detrimento de las mayorías que cada vez se empobrecían más. En el texto se mencionan los altares de Betel, las casas de invierno y de verano, casas de marfil. Se habla del esplendor de las ciudades. Entonces, de un estilo de lujo y ostentación de un grupo de la población para este momento histórico, donde los ricos trataron cada vez de hacerse con las tierras de los pobres. Un episodio clásico lo tenemos en la viña de Nabot, que está en Primera de Reyes 21. Se van acumulando tierras que ya no son de los campesinos y terminan como parceros trabajando para esos ricos que les ponen condiciones, hasta el punto que cuando las cosechas eran malas, ellos tenían que incluso venderse como esclavos para poder pagar las deudas. Un agricultor estaba a merced de los prestamistas que los exponían a la hipoteca. Situaciones realmente de grandes problemas sociales. Una terrible opresión sobre quienes eran víctimas de los potentados y de la corrupción de los tribunales de justicia. Este sistema empeoraba porque la ambición de los ricos aprovechaban las fianzas dadas por los pobres para aumentar sus riquezas. Además, se falsificaban los pesos y las medidas, se recurría a trampas legales y se sobornaban los jueces. Bueno, con estas palabras podríamos decir que
cualquier coincidencia con la realidad no está muy lejana de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra América. En el ámbito religioso, también la corrupción era nota dominante. Los santuarios estaban en actividad, repletos de adoradores, magníficamente provistos, pero la religión había perdido su credibilidad. Muchos santuarios eran abiertamente paganos, fomentaban los cultos de fertilidad y la prostitución sagrada. Entonces, en este sentido, cumplían una función negativa, que no era otra cosa que apaciguar a la divinidad, con ritos que garantizaran la tranquilidad de conciencia y el bienestar aparentemente del país. Amos denunció esta trágica situación. La novedad de su mensaje consistió en el rechazo del reformismo para dar paso a la ruptura total de todas las estructuras. Cuando él en el capítulo 8, versículo 1 al 3 nos dice que es un cesto de higos maduros para el fin, hablando del sistema que estaba podrido. Denuncia los pecados concretos del lujo, del culto, de la injusticia y la falta de seguridad religiosa. Fue muy mordaz en su crítica a las instituciones, y eso le valió la oposición del sacerdote Amasías y del rey Jeroboam. Él, por el contrario, los acusaba de ser los responsables principales de la injusticia por fomentar una idea de Dios errónea para tranquilizar la conciencia. Esa firmeza es un ejemplo de actuación profética en nuestros días. Si no se escucha el mensaje de los profetas, si no se hace caso al Evangelio en su predilección por los pobres, serán inútiles cualquier signo religioso que nos acerque a Dios. Entonces, en vamos a decir, en este mundo tradicionalmente cristiano de la cultura de Occidente, también hemos sido cuna del capitalismo opulento y prepotente, causantes del desastre y de la miseria de Lázaro. Fíjense que las primeras palabras son una serie de oráculos. Yo quisiera detenerme en el quinto oráculo que está en el capítulo 2, versículos 6 al 16, donde se dice que se vende al pobre por dinero. El autor primero anuncia, ahora denuncia un mal comunitario en 7 puntos. Al justo por dinero, derrotar al desvalido, torcer el proceso al indigente, retosar hijo y padre con una misma mujer, acostarse en ropas empapadas, beber vino de multas. Adrede, el crimen se concreta en 7 tipos de pecados que no son de un pueblo contra otro, sino hacia la propia sociedad en la que unos pocos atropellan a las mayorías. En el texto de Amós se denuncia los tribunales como lugares de corrupción, donde el justo y el débil es vendido. El débil en hebreo es el Daal, para referirse a los que son económicamente pobres, a los humildes, a los anahuín. Por eso el juicio cae sobre los que oprimen a los pobres. Un Dios de justicia para quien los de casa, los israelitas, no son diferentes a los demás, sino en términos de liberación histórica siguen los lineamientos de la alianza. La parte final del texto la conforman 5 relatos de visión, donde hablan de la opresión desde adentro, en gran parte sistémica del rey de turno, puesto que él representa el poder político. Es responsable de las mayores injusticias, expresado en la ideología regia. Se le acusa que lejos de defender la causa del indefenso, del perseguido, del extranjero, del huérfano, de la viuda, se hace cómplice de la explotación y opresión. Y junto al rey, consejeros, sabios, leguleyos, jueces deshonestos, jefes civiles y militares que explotan el trabajo y exigen tributos insoportables al pueblo, que confían en su saber, en su fuerza y llevan alianzas y guerras destructoras de la nación. Ataca de manera especialmente dura a la gente rica, sean o no dirigentes, aquellos que acaparan tierras, casas, propiedades, que prestan a los pobres campesinos con intereses usureros, los que hacen trampas en las pesas y medidas en sus ventas, falsificando hasta los productos vitales. Aquellos que
despilfarran en lujos y orgías, en fiestas y refinamientos, sin dolerse de la miseria del otro. Entonces, denuncia también, por ende, a los sacerdotes, maestros de la ley, que ignoran las leyes y la justicia y la defensa de los oprimidos. Y por eso la ocultan adrede al pueblo, callando ante la opresión y hasta persiguiendo a los profetas que son capaces de denunciar. Duro también es el ataque contra los pseudoprofetas, que engañan al pueblo hablando de paz y tranquilidad, sin tener una palabra justa contra tanta falsedad, creando, si se quiere, seguridades en el pueblo que no son ciertas. Una alienación religiosa en nombre de Dios, que no ha puesto esas palabras en su boca. También atacan con riesgo de pasar por herejes y blasfemos al propio culto y al templo del Señor, por tratarse de un culto que encubre las injusticias y los crímenes, ajenos a las exigencias éticas del Dios de la Alianza. Entonces, de alguna manera, esa pretensión mágica de querer manipular a Dios a base de cultos solemnes, para Amós está claro que es un culto falseado y hasta sacrílego, precisamente por olvidar y encubrir las exigencias éticas del derecho. Acusa también al pueblo, que no se salva, de ir en pos de los ídolos seductores de la fertilidad, de la abundancia y del placer, y los ídolos de la riqueza, del poder, del botín, del despojo, de la guerra y de la muerte del otro. Esos son los dioses poderosos y vencedores de los pueblos invasores. Por eso, quienes quieren aliarse con ellos o tenerlos de su parte, están dándole también la espalda no solo a Dios, sino a sus hermanos. Esos líderes religiosos defienden el status quo y viven a costa de un gobierno al que justifican religiosamente. También por eso Amós habla de la opresión de los imperios antiguos y nuevos, con el dominio sucesivo de los reinos extranjeros que tratan de vivir a costa de los tributos impuestos a los pueblos sometidos y que no dudan en emprender la violencia armada, la destrucción física de personas y ciudades, el destierro, con el fin de someterlos al tributo explotador. Por eso los oráculos contra las naciones ocupan una sección especial en el libro de Amós, que denuncia esas conductas inmorales que no condenan la esclavitud ni la explotación. La tarea de Amós, bien mirada, sigue vigente. Alguien podría decir que hoy no hay moabitas a la vista, pero sí mucha gente por alguna razón llamada los nuevos ricos. ¿No son acaso las vacas de Basán los actuales señorones de las fortunas amasadas en la falta de delicadeza con la justicia? Y el cesto de hijos de entonces y de ahora es la imagen de una sociedad podrida por la corrupción de la mentira, la ideología y el poder. Cada quien se preocupa por sus dientes más que por sus parientes, porque el primer artículo de su credo sigue siendo aquella sentencia del escritor William Shakespeare: si el dinero va por delante, todos los caminos están abiertos. El discernimiento del profeta fue problema ayer, pero también lo es hoy, y sin duda lo será mañana. Por eso hay que dedicarle atención. Y a pesar de la distancia, nos permitimos observar una perspectiva diferente. La consolidación del yavismo en su momento fue amenazado por la baalización. Amós muestra al pueblo el riesgo de desaparecer, a menos de reactivar el compromiso religioso de la alianza sinaítica. Hoy nosotros también tenemos nuestros baales. Vivimos la baalización de nuestra fe porque tenemos ídolos de barro, como el dinero, poder, hedonismo, santería, partidos políticos. Seguimos buscando un Dios que fertilice nuestra vida, pero somos estériles. Ahora, más allá del sacralismo, los valores religiosos inciden en la dinámica existencial del pueblo, la cual nace en el hogar, a fin de que todos sus miembros lo entronicen en sus vidas y por ende en la sociedad. Hoy en día, la prostitución de nuestro pueblo es un problema social terrible. Muchos afirman creer en Dios, pero viven como que si Dios no existe. Hoy podemos tener un mundo sin diferencia. Los profetas nos interpelan sobre la necesidad de combatir en nuestro mundo el mito de la transparencia total de todos los miembros de la sociedad.
olvidando que las comunidades no son un mundo indiferenciado. Cada persona tiene que anunciarse y expresarse en una búsqueda original del otro, conservando las diferencias, pero en la búsqueda de comunión, en alteridad y aceptando los límites. También podríamos mencionar el diálogo entre política y religión. La intervención de Yahvé no se limita a lo religioso, incide también en las realidades sociopolíticas, porque las injusticias sociales impiden que la sociedad exprese sus verdaderos valores. En nuestros países con frecuencia se han dejado de lado los gritos y clamores del pueblo pobre, aumentando la marginalidad que se ha servido en muchas ocasiones de la violencia como cauce para desarrollar la impotencia de tener un lugar en la sociedad. Sin embargo, vemos que este problema se ha tratado con pañitos de agua caliente, la falta de una voluntad firme para atacar el problema de las raíces, con la ayuda de todos los sectores. Como el pueblo de Israel, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. También es importante la convivencia armónica. Las relaciones entre Yahvé y el pueblo deben regirse por la confianza. No confiamos lo suficientemente en Dios y nos miramos unos a otros, en continua desconfianza y recelo. Ya no se comparten más que unos valores sociales distorsionados por la división de las sociedades en polos aparentemente irreconciliables. ¿Cómo acabar con este reciclaje religioso? Solamente deponiendo actitudes se puede recobrar la pureza primigenia. Ella nos ofrece la savia necesaria para recibir la ayuda de Dios. Esto exige una actitud honrada de cada uno de nosotros interesados por erradicar la injusticia opresora para respirar categorías de amor. Nuestros pueblos tienen madera de solidaridad, fraternidad, cobijo y fidelidad. Pero vivimos en un continente cuyos líderes políticos dicen ser religiosos, utilizan la Sagrada Escritura a diario como medio de justificar sus posturas. En los últimos 50 años se ha vivido una ficción, creer que el dinero arregla todo y que necesitamos continuamente mesías de turno. Lo cierto es que vivimos en pie de guerra ante la inseguridad, marginalidad, desplazamiento, corrupción, con un desempleo atroz, una pobreza crítica en aumento y el éxodo de miles que han emigrado. Entonces, debemos de alguna manera mirar la visión profética en un personaje de nuestra época, el Papa Francisco, que ha asumido este rol como pilar de su pontificado y llama la atención precisamente sobre el clamor de los pueblos indígenas, la situación ecológica, los desplazamientos forzados, los intereses de los perros de la guerra que fomentan muerte e inseguridad. Dios nos sigue amando y a pesar de nuestras infidelidades e idolatría, quiere seguirnos liberando. Tomemos conciencia que nuestra época adolece los mismos problemas que leemos en los textos proféticos. Estamos lejos de haber alcanzado una fraternidad donde se respete la dignidad humana. Nuestra sociedad, de una u otra manera, debe estar consciente que debemos reconocernos unos a otros como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. El problema quizás es que nuestra sociedad experimenta un gran déficit de esperanza, a falta de visiones alternativas que puedan orientar nuestra acción y que sean lo suficientemente convincentes para las próximas generaciones. Tanto más en este momento en que hay tanto dolor a nuestro alrededor con la pandemia. Los cristianos tenemos que preguntarnos cómo podemos dar razón de la esperanza. Primera de Pedro 1:13. En este orbe tan complejo que nos ha tocado vivir, donde el coronavirus y los populismos de turno han cambiado nuestra visión de la vida y de muerte. Necesitamos urgentemente una visión profética que aliente la esperanza y movilice a la acción, que nos estimule para afrontar con energía los retos actuales, que nos ayude a identificar las contradicciones del presente y a discernir lo que significa hoy convertirnos a una vivencia más auténtica del Evangelio. Con estas palabras, no me resta más que invitarles para el próximo encuentro conmigo donde tocaremos el tema Mujer, Biblia e Iglesia. Dios les bendiga.
Bueno, Rebeca, qué tema tan interesante. Me gustó y aprendí mucho y nos llevó a reflexionar y pensar en la importancia de los profetas y su vigencia. Solamente me queda decir que le espero el siguiente encuentro contigo con gran expectativa por este tema tan interesante que nos vas a traer. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog fevic.org y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicación@fevic.org.